Vamos a leer, antes de hacer la oración, Hechos 2:17, en el verso que dice, capítulo 2, verso 17 de Hechos. Dice: en los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Por supuesto que estamos hablando toda carne salvada por Cristo. Entonces lo leo: derramaré en los postreros días de mi espíritu, dice Dios, sobre toda carne. Vamos a levantar las manos al Señor y vamos a orar por las necesidades presentadas en estas notas, las que usted trae en su corazón. Padre que estás en gloria, ponemos delante de ti estas peticiones de tu pueblo, en el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo. Esperamos que tu misericordia nos alcance y tu poder a través de la fe, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Todos sabemos que el Hijo de Dios, que es el único Dios engendrado, vino a la tierra a ocupar un cuerpo. Eso es historia sagrada, historia a través de lo que sabemos, que vino y se encarnó en un cuerpo, Jesús. Por eso esto estaba representado en una de las fiestas judías, que era la Pascua. Pero había otra fiesta que era la de Pentecostés, la fiesta de Pentecostés. Esa es la venida de la persona del Espíritu Santo a la tierra. Así como vino el Hijo, solo que el Hijo vino a tomar un cuerpo. En cambio, el Espíritu Santo vino a tomar cuerpos, no un cuerpo. Y la otra fiesta es la fiesta de las enramadas, que es cuando el pueblo de Dios salga de la tierra a vivir con Dios, el Padre. Son 3 fiestas. Pero hoy vamos a hablar de la fiesta de Pentecostés. Entonces, quisiera que imagináramos un momentito cuando Cristo salió, Jesús salió del cielo para venir a encarnar. O sea, el Verbo. Seguramente lo salieron a despedir los ángeles, los servidores celestes. Hubo fiesta de arriba y ángeles se anticiparon y vinieron a decirle a una mujer escogida que en su vientre iba a estar la persona del Hijo de Dios. Eso ya es historia, pero ¿cómo sería cuando la otra persona de la Trinidad, el Espíritu Santo, iba a bajar a vivir con los hombres? Era necesario que primero viniera el Hijo de Dios, Jesús, para salvar carne humana. Y todos los que se salvan creyendo en Jesús tienen o tenemos el privilegio de recibir al Espíritu Santo como persona. Por supuesto que es una fiesta. Entonces se recuerda cuando el Espíritu Santo llegó a su vida, ¿cómo sintió la fiesta usted? Démosle un aplauso al Señor. Pero en el capítulo 2, versos 17 en adelante, se describe todo lo que el Espíritu Santo trajo para nosotros. Usted sabe que el Espíritu Santo, cuando vino a morar con los hombres, se iba a introducir, a entrar en cada cristiano.
para llenarlo de su presencia. Eso es el Espíritu Santo en los salvos. Todo creyente en Cristo que ha nacido otra vez. Entró Jesús, lo salvó y entró el Espíritu Santo a llenarlo. Pero en Pentecostés se significó algo maravilloso, hermano, que es la unción del Espíritu sobre aquellos en los cuales ya moraba el Espíritu. ¿Para qué? Para mantener la llenura de ese Espíritu que entró al convertirnos. Mantenerla y desarrollar un ministerio sobrenatural, con carismas. ¿Por qué en los postreros días? Porque en los postreros días, estos finales días, se va a escenificar el avivamiento más grande que jamás ha conocido el mundo. Porque el Espíritu Santo va a tomar acción poderosísima y va a provocar desde el cielo un arrepentimiento masivo de los cristianos, una consagración de urgencia. Porque es en esa presencia del Espíritu, en los cuerpos de los salvos, que se va a dar el último mensaje al mundo, antes de que el Padre nos lleve a vivir con Él, con todo y cuerpo. O sea, son 3 visitas: la visita del Hijo para salvarnos, la visita del Espíritu Santo para darnos un ministerio sobrenatural, poder sobre el pecado, y la llevada a vivir con el Padre, con todo y cuerpo transformado a la eternidad. Si enfocamos el aspecto del Espíritu Santo morando en el creyente con la unción, al venir la unción del Espíritu, o sea, es Espíritu sobre el que ya lo tiene, ya está salvado y tiene el Espíritu morando ahí, pero le falta la unción. La unción es una conexión con el mundo espiritual de Dios para mantener la comunión de este salvo en una vida absolutamente diferente a la vida de los demás en el mundo. Quiere decir que el Espíritu Santo, cuando vino hace 2000 años y está llenando cuerpos de salvos, dividió la humanidad en 2. Los que viven en su espíritu muerto, ahí sí que viven en su espíritu muerto, más bien existen en su espíritu muerto. Y los que Cristo les vivificó el espíritu y les dio el Espíritu Santo para que tengan una vida por encima de lo natural. O sea que toda la humanidad está dividida así. Los cristianos verdaderamente de Cristo, nacidos de nuevo, son los únicos en el mundo que tienen al Dios Espíritu adentro. Usted sabe que antes de Pentecostés eso no había sucedido nunca. Es cierto, el Espíritu Santo, que está en todos lados, porque es Dios, venía sobre los profetas, sobre los reyes antiguamente, y los capacitaba, pero nunca en ninguno de ellos moró adentro el Espíritu Santo. Hasta que vino la persona del Espíritu bajando en Pentecostés y buscando cuerpos de salvos para llenarlos. ¿Cuántos fueron ya llenos del Espíritu? Mi hermano y mi hermana, aunque usted no haya sentido nada en su cuerpo cuando se convirtió, usted en el momento de convertirse fue llena del Espíritu.
o fue lleno. Lo que pasa es que al no buscar la unción del Espíritu, que tiene sus carismas, se pierde nivel de esa llenura con el correr de los tiempos o de los días. Por eso encontramos cristianos que ya no están llenos, se han ido vaciando. ¿Cómo se haría para mantener ese nivel? Por la unción. La unción te va a dar entendimiento, te va a dar capacidad para entender la Escritura, te va a dar la palabra revelada desde el cielo, te va a interpretar la Escritura misma con la interpretación correcta, te va a dar carismas, sobrenaturalidades que solo por el Espíritu pueden llegar. Entonces quiere decir que con la unción, la primera señal que llegó, y lo vemos en Pentecostés, fue, al llegar la unción, hablar en otras lenguas. Mire, primer carisma, verso 17 del capítulo 2. Derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Usted sabe que cuando llegó el Espíritu a posarse en los creyentes, en el Pentecostés, empezaron a hablar en otras lenguas. Capítulo 2, verso 4. Fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Quiere decir que con la unción tuvo que haber venido el primer carisma. Eso no es salvación. Eso es que le está evidenciando por una señal audible o visible que el Espíritu Santo está llenándolo a usted por dentro. No es que está llegando en ese momento, sino que usted tiene al Espíritu y como que le dijeran, alabe, adore, y ahí está el Espíritu Santo hablando por su boca otras lenguas desconocidas. Ahora, este carisma de hablar en otras lenguas es evidencia de estar llenos del Espíritu. No es eso lo que provoca la presencia del Espíritu en el creyente, pero evidencia que está lleno. Por eso el creyente tiene que buscar la comunión, el contacto con el Espíritu o el mundo del Espíritu arriba de Dios, para que otra vez se presenten los carismas, como el hablar en lenguas, y se mantenga el nivel de llenura, que le va a permitir alejarse del pecado, que le va a permitir un ministerio sobrenatural, que le va a permitir llevar palabra que a los demás los constriñe a arrepentirse y a convertirse. O sea que sin la operación del Espíritu no hay nada. Pero si seguimos leyendo en el 2:17, ¿qué otro carisma va a haber en esos cuerpos que ahora son cuerpo en conjunto del Espíritu Santo en la tierra? Profetizarán. O sea que los últimos tiempos se van a caracterizar porque en las congregaciones del cuerpo de Cristo místico, que serían el cuerpo visible del Espíritu Santo, porque está ocupado por el Espíritu Santo, se deben oír lenguas extrañas en las reuniones. Eso no es fuera de la normativa evangélica. Usted sabe que hay mucha discusión sobre eso. Lugares donde jamás se ha oído hablar en lenguas. Pero es ofrecimiento que cuando venga sobre el creyente el Espíritu Santo va a hablar en otras lenguas. Estas señales seguirán a los que creyeren.
hablarán nuevas lenguas. Número 1. Se debe oír, según los carismas anotados acá, profecías. Profetizarán. Estoy leyendo el verso 17 todavía. ¿Quiénes van a profetizar? No tienen que ser personas escogidas, aparte de la iglesia, de los que se convirtieron, que son morada del Espíritu. De ellos va a tomar el Señor para que den mensajes proféticos. Don de profecía. O sea, hablar en una lengua conocida, la lengua del pueblo, hablarle al pueblo de parte del Espíritu. Eso no tiene que ser un mensaje aprendido. Eso no tiene que ser algo que usted estudie, sino que el Espíritu que está en usted, al hacer contacto con la unción, en el momento que el Espíritu lo quiere usar, va usted a estallar con una profecía. Ahora, esa profecía, desde luego, debe ser juzgada, porque van a haber intrusiones de imitaciones y de falsedades, pero que hay profecía en el derramamiento del Espíritu Santo a través de este tiempo final, es escritura. En su congregación deben oírse profecías. En su congregación debe oírse el hablar en otras lenguas. ¿Qué más? ¿Quiénes van a hablar profecía? Profecía. ¿Hombres o mujeres? Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Démosle un aplauso al Señor. Esto es Biblia. Se necesitará una preparación humana muy especial para profetizar. No, porque dice profetizarán siervos y siervas. Así como profetizará gente muy entendida, muy desarrollada en la vida natural. Pero no va a profetizar esa persona porque sepa mucho. Ni el otro va a dejar de profetizar porque no sepa nada de la vida natural. Es un canal que el Espíritu en ese momento va a usar para profetizar. Ahora, ¿a quién le profetiza el Espíritu? A la iglesia. Por eso dice que la profecía, fíjese bien, es para los hijos, para los cristianos que están, oyen la profecía y reciben el mensaje. La entienden perfectamente bien. Por supuesto que hay otra señal, el hablar en lenguas extrañas. Esa es señal para los que visitan, que no son de la comunión, de la comunidad cristiana. Dice que el hablar en lengua es señal para los de afuera. La profecía para los de adentro. ¿Está entendiendo eso, hermano? Démosle palmas al Señor. Ahora, cuando esto esté sucediendo, y tenemos que agregar ahí porque lo desarrolla Pablo por revelación, que van a haber 9 carismas en el cuerpo místico de Cristo como morada del Espíritu bajo la unción. Nótese que es bajo la unción. O sea, en el contacto devocional con el cielo, sea orando, sea adorando, alabando, cantando, como sea, en sus devociones. Entonces viene el Espíritu Santo y al hacer contacto, a uno los va a usar
con revelaciones de palabra de sabiduría. Es otro de los carismas. Por ejemplo, debiera de haber en las iglesias, en las congregaciones de la Iglesia de Cristo de los últimos tiempos, quien diga algo de lo que va a suceder en el futuro. Palabra de sabiduría. Que el Espíritu le diga algo que todavía no ha sucedido, ni se lo ha avisado nadie. Por ejemplo, en la Biblia se narra que la iglesia al principio se reunía y se paraba uno de la congregación que le llamaban profeta, tenía ministerio profético, y decía, va a pasar esto y esto y esto y esto y esto. Y eso sucedía, eso se llama palabra de sabiduría, dado por el Espíritu, por el contacto del Espíritu con la persona. Pero a otro no solamente le va a dar en la congregación, sino que Pablo llegó a una casa de Felipe, o a la casa donde posaba, y otra vez el profeta estaba ahí, un profeta, Agabo, y dijo, aquel de quien es esta ropa, Pablo había dejado su ropa ahí en la sala, su cinturón o lo que se quitaban para reposar, y dijo, el dueño de esta ropa le va a pasar esto y esto y esto y esto y esto. Palabra de sabiduría en una casa. O sea que la iglesia se debiera estar desenvolviendo en todo eso. Pero hay algo más. Cuando el Espíritu hace contacto en la unción con los que son morada del Espíritu, o sea, cristianos llenos del Espíritu, que están en continuo contacto con el Espíritu de Dios, los va a usar con discernimiento de espíritus. O sea, se va a levantar alguien y va a decir que fulano de tal le va a poner las manos y le va a orar por, este no es Espíritu de Dios el que está ahí. Y a otro lo va a confortar, le va a decir, ánimo, este es el Señor que está con usted. O sea, discierne lo que está sucediendo en esa persona sin que se lo diga a nadie, sino el Espíritu Santo que está ahí. Como dice acá, que van a ver en la tierra prodigios y señales. ¿Cómo será eso? Quiere decir que cuando el Espíritu haya hecho todo eso que dijimos, baja en una reunión, debe haber alguien en la reunión de la iglesia, cuerpo de Cristo, morada del Señor en espíritu, quien se levante y vaya a orar, a poner manos sobre un enfermo y el enfermo sana. Eso se llamaría don de sanidad. Otro va a resultar produciendo un milagro. Otro va a tener una fe tan tremenda dada por el Espíritu que va a ser capaz de muchas cosas, porque la fe produce obras maravillosas. Pero también van a haber otros que el Espíritu, al hacer contacto en la unción, y ojalá fuera continuamente, los va a usar interpretando las lenguas que se hablan como mensaje al pueblo, pero que tienen que ser dadas en el idioma conocido. Pero cuando hace contacto el Espíritu, los hace hablar otras lenguas desconocidas, pero alguien se levanta y las interpreta. Esto es una reunión normal de la iglesia. Esto es el programa que Dios está describiendo aquí. Y dice que es para hoy, porque dice, todo esto será antes, verso 20, que venga el día del Señor, antes de que el Señor regrese. Entonces el mundo va a ver un movimiento de este calibre, que va a ir creciendo y creciendo hasta que el Señor use a cada uno de nosotros en la plenitud del Espíritu. Entonces esa persona se va a entregar de tal manera que va a ser transparente y todos van a ver
el poder que hay adentro de cada uno de esos que hemos mencionado. Todavía la iglesia se está desarrollando en ese camino. No hemos llegado a esa plenitud. Cuando llegue la plenitud de esa clase, cuando el Señor descienda otra vez en persona, el Hijo, y transforme o resucite su gente, la deja con el mensaje postrero, diáfano, con carismas absolutamente sobrenaturales, que ahora, en el avivamiento actual, solo están prestados del siglo venidero. Pero cuando entremos en el siglo venidero, cuando Cristo haga contacto otra vez personalmente con su iglesia, entonces los carismas van a ser totales. Entonces, y desde luego se va a desarrollar cada uno de esos carismas, porque en el siglo venidero, que no es el eterno todavía, van a haber enfermos. Por eso van a haber sanidades portentosas, van a haber milagros, resurrección de muertos, van a haber muertos todavía. Va a haber cuidados sobrenaturales de Dios por el Espíritu, con ángeles, con intervenciones de seres celestes, y todo eso será aquí en la tierra. Usted se puede imaginar, hermano, cuando los ángeles estén recogiendo a todos los servidores, tocándolos, instruyéndolos, llevándolos, sacándolos de un lugar para otro, llevando mensajes vivos del cielo. Eso todavía no lo hemos visto. Y los ángeles dicen que los enviará el Señor antes que venga Él para reunir a toda su gente. Estamos esperando eso. ¿Cuántos lo están esperando? Démosle un aplauso grande al Señor. Cuando el Señor mueva la tierra con ese avivamiento, se va a conmover el cielo estelar. Lo leemos acá, verso 19. El sol, 20, se convertirá en tinieblas, la luna en sangre, habrá fuego y vapor de humo. Dice. Está prometido que en este final que viene, Dios no solo va a conmover la tierra, sino el cielo, dice. Porque todo lo va a cambiar, lo va a mudar. Estamos esperando una intervención sobrenatural del Señor para poder remover toda la podredumbre que hay en el mundo. Eso no lo va a lograr el hombre en sí. Eso no lo van a lograr las naciones. Eso no lo va a lograr la humanidad. Tiene que venir una intervención de afuera de la tierra para cambiar todo el modelo. Aleluya, gloria a Dios. Ese día que estamos esperando será tan grande, será tan terrible, para unos terrible, porque es la liquidación de sus vidas, para otros grande, porque será glorioso, mirará la gloria del cielo. Cuando eso suceda, mi hermano, todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Entonces, todo lo salvable que ha resistido hasta el día de hoy, que ha estado cegado hasta el día de hoy, inclusive Israel, todos los que han estado refractarios, pero que son de la lista de los anotados en el libro de la vida, van a despertar en ese avivamiento. Porque entonces van a ir en masa a invocar el nombre del Señor y el Señor los va a salvar. Por eso, el avivamiento que viene no tendrá precedentes. Será más grande que cuando se inauguró la iglesia. Porque dice, la gloria de la casa postrera será mayor
que la gloria de la casa primera. Porque a la casa primera vino Jesús limitado como hombre, y a la casa postrera vendrá glorioso como Dios. Allá, hace 2000 años, el mundo vio a Jesucristo hombre. Cuando vuelva a la iglesia glorioso, van a ver al Hijo de Dios con toda su pompa y honor. De hombres bajaron. Serán superhombres los que estarán dando el mensaje. Imagínense qué local va a alcanzar. Si van a ir en grandes cantidades, la gente va a ir olvidando lo temporal y se va a volcar a buscar lo eterno. Y verán la gloria en el cuerpo manifiesto, la iglesia gloriosa del Señor. Sin mancha, sin arruga, ni nada semejante. Entonces el mundo va a ver a Cristo mismo dentro de la iglesia. Ya no va a haber como que estuviera viendo mortales como ahora, fallones como ahora, que no tenemos todas las facultades para... ¿Quién es suficiente hoy para llevar este mensaje? Nadie. Ahora la gente nos ve los defectos, nos ve las limitaciones, pero cuando venga el Señor a tomar por el Espíritu toda la iglesia, mirará las virtudes de Cristo manifestado en nosotros. Quiere decir, hermano, que el mundo no va a ver, el mundo perdido no va a ver primero a Cristo, sino primero nos va a ver a nosotros. Cristo baja, transforma a su iglesia y nos manifiesta. Por eso dice que la creación entera espera la manifestación de los hijos, para que cuando estén arrepintiéndose, cuando estén buscando lo eterno, entonces baja el Señor y lo ven a Él y los recoge, manda a sus ángeles a recoger a todos, inclusive al resto de Israel que lo rechazó antes. Ahí se van a convertir en el Israel de Dios. Y juntos nos llevará a la gloria eterna, en donde ya no habrá ni muerte, ni diablo, ni maldiciones, ni nada. Será morada eterna de Dios. Entonces, si usted ya tuvo su Pascua, Cristo nació en usted, como cuando nació en el vientre de María. Nació en usted, ahí está. Solo que se está desarrollando, está creciendo, hasta que cuando los manifieste el Señor, es como que si nos fuera a dar a luz. Entonces van a ver al Hijo en nosotros o por nosotros. Y ahí va a estar como cuando nació. Pero si usted ya tuvo la fiesta de Pentecostés, ya nació el Espíritu Santo dentro de usted. De tal manera que usted, a diferencia, aunque el mundo no lo crea, a diferencia del resto del mundo, usted tiene a Dios, Espíritu Santo, adentro y ellos no. Usted tiene al Hijo adentro de usted y ellos no lo tienen. Solo falta la tercera fiesta, cuando el Padre baje, transforme nuestro cuerpo, sea vivo o resucite el cuerpo de los muertos de Él, y entonces estarán los tres adentro del humano y lo transforman en inmortal. Ahí se consumará la redención
de la raza humana. Quiere decir que el Señor no viene solo a reformar vidas, sino que viene a transformar a toda la raza humana que se salve en Cristo. ¿Para qué sirve entonces la unción? Para mantener el contacto y la llenura del Espíritu. ¿Para qué sirve la conversión? Para que el Espíritu entre. Además, que Cristo more en usted y lo salve. Quiere decir que si va a haber un tiempo diferente, es primero entra Cristo. Se convirtió, entró Cristo, pero entró también el Espíritu Santo. Y luego esperamos la unción con las señales que tiene para saber que ahora ya tenemos el contacto con lo espiritual para mantener el nivel de la llenura del Espíritu. Solo en la llenura del Espíritu vamos a poder desarrollar el ministerio que Cristo heredó a su iglesia. El ministerio que Cristo heredó, lo hemos estado viendo, no es un ministerio solo de palabra. La palabra es explicación de lo que Cristo hizo, pero también dejó un ministerio de lo que Él hizo cuando dijo, lo que yo hice, ustedes lo harán también. Y cosas mayores, porque yo voy al Padre y les envío al Espíritu Santo para que lo haga en ustedes. Pero como hay un mundo negativo, espiritual, acechando a la iglesia, no solo no tienen, muchos no tienen, es decir, enemigos de la iglesia, no tienen la presencia del Espíritu Santo, por supuesto, ni a Cristo. Puede que su ego los haga enemigos de la iglesia, porque no entienden eso, porque no han nacido otra vez, pero puede hacer también que los invada el mundo espiritual negativo. Y entonces se constituyen en opositores sistemáticos de la iglesia. Entonces el Señor capacita en el evangelio que dejó, no solo que expliquemos la palabra, no solo que la prediquemos, no solo que hablemos de el ministerio con los carismas, sino que dejó que nosotros tratáramos los cuerpos en sus enfermedades y limitaciones. Pero no se quedó ahí, sino que nos dijo que peleáramos contra los espíritus inmundos. Entonces tenemos que recurrir para cerrar el perímetro al anuncio de Marcos 16. Lo tenemos que ver rápidamente porque ahí está condensado exactamente lo que la iglesia tiene que hacer ahora. Si usted busca conmigo Marcos 16, usted va a ver que dice que lo primero que tiene que hacer la iglesia, Marcos 16:15, es ir a evangelizar. Ir y predicar el evangelio a toda criatura. ¿A quién va a ir? A todo. ¿Dónde? No dice, espera a los que lleguen. Ir. ¿A dónde va a ir? ¿Podrá ir a determinados lugares que usted ni se imagina que podrá llegar? Jamás. Sí. Puede ir al lugar que el Espíritu le ponga que vaya. Hay miles de conversiones fuera de las reuniones eclesiásticas. Hay conversiones en antros de pecado. Hay conversiones en lugares prohibidos, que Dios dijo que no fueran ahí. O sea, por ejemplo, las herejías, si son visitadas por el poder del Espíritu a través de un cristiano verdadero, de ahí saca conversiones. Por eso dice, ir y predicar a toda criatura.
El que creyere y fuere bautizado será salvo. ¿Qué es lo que va a predicarse primero? Salvación. Salvación. Enseguida dice, pero van a tener señales que los van a acompañar. Lo que hemos estado diciendo al Espíritu. Si el Espíritu está en usted como debe estar, va a tener los siguientes carismas. Primero, en el 17, estas señales seguirán. No dice a los líderes, no dice a los pastores nada, a los que crean. ¿Cuáles son las señales? En mi nombre, dijo el Señor, echarán fuera demonios. ¿Será parte del evangelio echar fuera demonios? Sí. Entonces, ¿molestarán los demonios a los cristianos? Sí. Hay que echarlos fuera. Y dice, quitarán serpientes. Esos son poderes negativos, porque no son ir a quitar culebras, ¿verdad? Poderes negativos que oprimen a la persona, que la molestan, que la fastidian corporalmente, mentalmente, como sea. Entonces, quitar esas opresiones sería quitar serpientes. Pero echar fuera demonios es cuando ya los espíritus han invadido. Porque no podemos echar fuera lo que no ha entrado. Ahí hay discusión si será en cristianos o en inconversos que pueden entrar. Usted sabe que hay cristianos que han abierto puertas y los espíritus pueden invadir. Pero el Señor dio la facultad a que la iglesia, con el poder del Espíritu, los eche fuera. También el hablar nuevas lenguas, ya lo dijimos. También van a enfrentar peligros. Comerán, beberán cosa mortífera y no les hará daño. Eso es milagro por el poder del Espíritu. Me contaba un evangelista que fue a cierto lugar de un país y lo habían invitado, pero de alguna manera trataron de envenenarlo. Y en el hotel a donde él llegó, estaban muy amables con él. Seguramente habían contratado a uno de los que servían ahí a que le pusiera veneno en la comida. Y el hermano cuenta que cuando él llegó, para que se cumpliera esto de Marcos, sintió que no debía orar nada más, dar gracias por los alimentos, sino que dice que dijo, él no acostumbraba a hacer eso, se puso a reprender los alimentos, se puso a tomar autoridad sobre lo que estaba comiendo. Él no sabía por qué, en el nombre del Señor. Y así que hizo eso, se empezó a tomar su sopa. Y dice que el hombre que estaba por ahí estaba nervioso porque esperando que cayera. Pidió más sopa. Pero hay un episodio trascendental en un país donde perseguían a los cristianos encarnizadamente. Capturaron a un hermano y le dijeron, el tribunal estaba sentado ahí, lo sentaron, le dijeron, mire, ¿usted cree, porque se saben hasta la Biblia, ¿usted cree en Marcos 16? Sí. ¿Entonces usted cree que puede tomar veneno y no morirse? Sí, así dice la palabra. Bueno, pues aquí tiene usted un veneno. Nos va a demostrar si eso es verdad. Se lo va a tomar. Por supuesto que eso no es salir a ver que uno tiene poder para tomar cualquier cosa. No va a intentarlo. Pero ahí él sintió que era un momento de oportunidad. Y el Espíritu le avisó que lo tomara. Y dice que lo tomó. Señor, en tu nombre. Tu palabra la creo y lo tomo. Y como no caía muerto con el veneno fulminante que le pusieron, los del tribunal recibieron al Señor
conmovidos. Habrá milagros. Y sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Solo déjeme decir algo sobre la sanidad, porque estamos hablando del cuerpo de Cristo bajo la unción. Dijimos ya en una oportunidad que nosotros no podemos manejar los carismas a voluntad. Pero hay un detalle muy interesante sobre los enfermos. Con la fe, ¿de quién van a sanar? La Biblia nos declara que en una oportunidad el Señor llegó a un paralítico de 28 años de estar paralítico, en Betesda. Y le dijo, ¿quieres ser sano? No tengo quien me meta al agua. Él no tenía fe, no tenía nada. Y el Señor le dijo, sé sano. ¿Con la fe de quién se sanó? Del operante Cristo. ¿Cierto? Y aquel cuadripléjico que llevaban entre 4, dice que tampoco tenía fe. A él lo llevaban y no se podía oponer, ahí lo llevaban. Y dice, viendo el Señor la fe de ellos, no la del paralítico, se sanó. Amén. Pero hay otro caso. Quiere decir que el Señor ordena que aunque no veamos fe en ninguno, y posiblemente no la tengamos nosotros mismos en ese momento, oremos para que los enfermos sean sanados, pero que no les digamos a menos que el Espíritu nos avise que ya fueron sanados. Pero dice, orad unos por otros para seguir peor, dice, para ser sanados. Entonces, seguramente hay que operar fe, como la sirofenisa que tuvo fe ella para que su hija fuera liberada. Con la fe de la mamá fue liberada la hija. Y como no sabemos en dónde anda la fe, oremos unos por otros. Y nos vamos a poner de pie. Nos vamos a poner de pie. Yo voy a invitar a los hermanos ministros. Vamos a hacer una administración de las 4 dimensiones del Evangelio. Seguramente hay quienes tienen que ser salvos. Crean en Jesucristo y sean salvos. Crean en el Evangelio de Cristo y serán salvos. Se tendrán que bautizar en agua, serán salvos ya. Pero hay más. Debe haber quienes están enfermos del cuerpo. Debe haber quienes están confundidos de la mente. Necesitan oír palabra para crear fe. La fe viene por el oír la palabra. Pero hay quienes están ligados por espíritus. Y esta noche vamos a hacer énfasis en ese ángulo. Liberar no es solo echar fuera demonios. Liberar es quitar todas las limitaciones. Pero como usted no sabe de qué tipo es la limitación, levante su mano y vamos a ministrar. Vamos a ministrar al cuerpo, al alma, al espíritu. Porque el evangelio que Cristo dejó, bajo el derramamiento del Espíritu Santo, es cuádruple. Levante sus manos al cielo. Esta noche es una invitación clara a que el evangelio no sea una religión.